¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia Mora? ¿Cómo están? Buenas noches, Benjamín. Un gusto acompañarte de vuelta como cada domingo. Bienvenidos a toda nuestra teleaudiencia a una emisión más de Fuego Cruzado. Faltan solamente 14 días para las elecciones. En esta época siempre surgen episodios no muy agradables que buscan generar inquietudes. Es normal, en parte. No todo es normal, pero en parte cuando se aproxima la fecha de las elecciones los nerviosismos son, los niveles de nerviosismo son mayores, los temores, las inseguridades, y esto hace que algunos políticos se vayan un tanto de lengua y recurran a algunos mecanismos innecesarios. Pero en general estamos en víspera de un proceso electoral que transcurrió con cierta tranquilidad, enturbiado por algunos elementos externos, pero en líneas generales exógenos, pero en líneas generales con la tranquilidad de sus protagonistas. Es así, señor. Para hablar del papel fundamental que de vuelta le va a corresponder al Tribunal Superior de Justicia Electoral actuar como en cada elección, lo tenemos esta noche. Le agradecemos el tiempo y la presencia al doctor Jaime Bestar, uno de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cintia, Benjamín. Un placer estar con ustedes y compartir un poco las experiencias que estamos teniendo en estos últimos días de preparación para el proceso electoral. Proceso que ya comenzó hace mucho, pero que culmina el 30 de abril y unos días después con el juzgamiento que lleva todavía una semanita, pero estamos bien encaminados. De lo general a lo particular y de lo más importante a lo menos importante. La confiabilidad de la justicia electoral nunca fue puesta en tela de juicio en nuestro país, ni por parte de misiones de observación internacional, excepto por algún actor, uno en particular, pero esto siempre fue reivindicado. En los últimos días surgieron algunas versiones cuestionando al TREP, cuestionando incluso a los ministros de la Corte por parte de uno de los candidatos a la presidencia, el caso de Efraín Alegre. Y se cuestionaba el sistema electoral, algo que nunca se planteó, excepto él, en el pasado, pero en más de 20 años nunca fue objeto de cuestionamiento. Los principales actores, los que están en el proceso de control, apoderados, técnicos, partidos políticos a nivel institucional, legislatura, ejecutivo, ¿cuál es la participación que tuvieron y la valoración que hacen respecto al proceso electoral y al sistema que se va a aplicar el 30 de abril, Jaime? Bueno, el proceso electoral y el sistema electoral paraguayo goza de muy buena salud. Es robusto, es sólido y es reconocido internacionalmente, sobre todo en la región, porque alcanzamos un grado de excelencia importante, respetado por nuestros vecinos y hoy también con una introducción de tecnología bastante importante. Las fuerzas políticas que compiten están participando muy de cerca en todo el procedimiento, en la verificación, en el control de los apoderados por la parte jurídica, los apoderados técnicos, que son los que preguntan, los que interrogan sobre todos los aspectos que hacen a la incorporación de la tecnología, sobre todo en cuanto a la máquina de votación y a la transmisión de resultados. Entonces yo puedo decirles que estamos muy orgullosos en la justicia electoral y ahora vamos a tener la presencia de más de 400 observadores internacionales. Sobre todo hay dos agrupaciones muy sólidas, tres diría yo. La Unión Europea, la OEA. La Unión Europea va a tener más de 100 observadores en todo el país. La OEA más de 60 y también UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, donde hay gente de mucha preparación porque son integrantes o es integrante de los órganos electorales y en consecuencia tienen una experiencia muy grande en la materia. Pero redondeando la idea, nosotros estamos con absoluta tranquilidad y la gente que está trabajando en los diversos aspectos de la organización, tanto en lo informático como en la logística, que también es un aspecto que muchas veces se desconoce, pero que es fundamental para que todo salga puntualmente. Esa gente está muy preparada y muy comprometida con el proceso.
Ministro, en todo este proceso en donde le tocó intervenir también, como mencionó, a los apoderados de cada partido político, en las últimas semanas, además de las declaraciones del señor Efraín Alegre que se hicieron públicas, cuestionando incluso la imparcialidad de parte de los ministros y hablando de un conteo en paralelo que sí va a ser el fiable, a su criterio. Aparte de esas declaraciones surgieron las de otro candidato, el señor Paraguayo Cubas. Dentro del proceso formal en el TSJE, ¿existen cuestionamientos puntuales al sistema de transmisión, por ejemplo? ¿O al uso de las máquinas? Lo que ha habido es preguntas puntuales y ha habido preguntas y repreguntas ante las contestaciones que dan nuestros técnicos y se ha tomado todo el tiempo necesario para responder a esas preguntas y van a continuar habiendo en todas las etapas del proceso. Porque eso enriquece el proceso y eso le da consistencia y le da solidez al proceso. Pero yo les digo que en cuanto a la realización de un conteo paralelo, puede hacerse, cualquiera puede hacerlo porque hoy día la tecnología que te da la posibilidad de tener, al terminar el escrutinio que es público y fiscalizado, la máquina presenta un código QR que cualquiera puede fotografiar y tener la imagen con el resultado de esa mesa y puede enviarle inmediatamente a donde sea. Así que cada ciudadano, cada organización política puede hacer su conteo paralelo. Lo que yo sí les garantizo es que nadie va a poder tener la rapidez y la precisión que tiene la justicia electoral, porque nosotros tenemos el entrenamiento, tenemos la tecnología y tenemos los canales de comunicación que son mucho más amplios que los otros y son mucho más precisos y están blindados ante cualquier posibilidad de hackear, que es muy difícil que pueda ocurrir en otros casos. Así que es muy difícil y les cuento una experiencia que ya se ha dado varias veces. El Partido Colorado, que suele tener una organización muy buena, ha intentado varias veces tener su conteo paralelo y eso es válido y es legítimo, como ahora dice la Concertación que lo va a hacer. Pero cuando ellos llegaban al 10% de su consolidación de sus datos, nosotros ya estábamos pasando al 90%. En consecuencia, se desenchufaban el sistema y se dedicaban a mirar lo que transmite el TREP. Esa es la verdad. Hoy día el TREP es fulminante y es el que dice a las 9 de la noche, dice, esta es la historia, esto es lo que dan los datos y cualquier persona puede acceder a través de su celular, a través de una tablet o su computadora, puede acceder a la imagen digitalizada de cada certificado de cada mesa de la República del Paraguay, con la firma de los integrantes de mesa. ¿Y qué más garantía que eso podemos tener? Esa es la imagen y ese es el certificado que va a terminar llegando a la justicia. Lo que resulta siempre inquietante es cuando, o en este caso en particular, es cuando uno de los candidatos dice, mi conteo paralelo va a ser el válido. No que lo haga, porque como vos decís, todo el mundo tiene derecho a hacer y bueno, después se dará cuenta que va muy por detrás del sistema que aplica que el TREP de la justicia electoral. Pero lo que resulta preocupante es este tipo de manifestaciones y que por ahí en un momento en una polémica muy áspera se pueden decir cosas, pero que no se desdiga también genera inquietud, como te decía. ¿Cómo evalúan ustedes este tipo de cosas? Bueno, nosotros consideramos que el desafío más grande que tiene la justicia es mantener la confiabilidad del TREP. De manera que, aunque otras fuerzas políticas o cualquiera de las fuerzas políticas participantes, otras organizaciones digan, nosotros tenemos nuestro cómputo, pero que la gente confíe, la ciudadanía, sobre todo los observadores y todos los que estamos comprometidos, en que el que realmente tiene la mejor tecnología y el que está dando la información precisa es el TREP de la justicia electoral. Eso es lo que nosotros buscamos y estoy seguro que lo vamos a lograr. Ministro, el antecedente que de alguna manera nos preocupó a todos del incendio en la justicia electoral, se habló en su momento de tener una auditoría internacional que ponga en claro las dudas. ¿Ustedes llegaron a contar con ese dictamen final? Sí, hasta ahora tenemos un equipo de expertos en informática internacional que fueron contratados y apoyados por CAPEL, que es una organización que tiene su sede en Costa Rica, pero que cuenta con un alto nivel de experiencia en todo lo que sea organización electoral. Ellos están en el Paraguay, es un grupo de 7 personas que les aseguro que tienen un altísimo conocimiento, porque esto es importante destacar.
no basta con ser informático para entender lo que pasa. Hay que ser informático con experiencia en temas electorales. Son dos cosas diferentes. Es como la medicina. Uno puede ser un gran médico, pero hay una especialidad que es la traumatología, hay otro que es especialista en tal cosa. Esta es una especialidad que es la informática aplicada a los procesos electorales. Claro. Siguiendo con el tema del TREP, que en realidad tiene 20 años más o menos de aplicación y siempre fue objeto de reivindicación y de salutaciones, de felicitaciones. Como parte del cuestionamiento o en el contexto del cuestionamiento que hace uno de los candidatos, el único, al TREP, y que dice que el suyo va a ser el único válido, se da también la solicitud de 2 ONGs para actuar, locales, para actuar como observadores. Algo que, por cierto, la legislación paraguaya nos habilita a todos observar el proceso electoral sin ningún tipo de dificultades, pero que no se estila, no conocemos en la legislación comparada que haya ONGs locales que tengan el estatus de observadores. Porque, si bien no tiene ningún efecto vinculante lo que digan estos, el tener ese estatus no deja de ser importante después para validar un proceso electoral o invalidarlo. Y llamó la atención, Jaime, que 2 ONGs estén interesadas en adquirir ese estatus, pudiendo hacer la observación de otra manera. ¿Cuál es la decisión de la justicia electoral frente a esto? Bueno, la justicia electoral ha dictado un reglamento que es bastante riguroso y que, aclaro, se ajusta a todos los parámetros normales de una observación internacional o nacional en lo que es el mundo electoral, ¿verdad? La línea fundamental que rige para cualquier organización que pretenda hacer una observación electoral es la imparcialidad. Es decir, no se puede concebir que una organización que pretenda constituirse, que pretenda ser acreditada como observadora, tenga candidatos, por ejemplo, compitiendo en el proceso electoral. Entonces la justicia electoral toma la decisión de no acreditarle como misión de observación, lo que no significa que no puedan ir a acompañar, a observar, a mirar por su lado, a hacer análisis de la situación, sacar conclusiones, pero no acreditado como misión de observación. La misión de observación, desde luego, también tiene un rol muy específico que establece qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pueden tomar nota, pueden pedir información a los integrantes de mesa, nosotros lo hemos hecho muchas veces como misión de observación, ir al local, a veces nos permiten entrar y mirar cómo está conformado el cuarto oscuro donde se vota, mientras nadie está votando, pero no pueden de ninguna manera interferir ni incidir en las decisiones de los integrantes de mesa o otras cuestiones que se tienen que tomar decisiones en el momento, el día de la jornada electoral. Entonces, reitero, al no haber imparcialidad, nosotros tenemos el derecho y la obligación como justicia electoral de acreditar o no acreditar a una misión de observación. En el caso de la solicitud particular, ministro, de estas 2 organizaciones, Alma Cívica y Decidamos, que fueron las que solicitaron, se probó de manera efectiva, me imagino, de que no garantizaban ese criterio de imparcialidad, por eso se les rechaza. Sí, efectivamente, en el caso de Alma Cívica creo que es demasiado evidente que la directora, presidenta de esa organización, y lo conozco perfectamente porque yo personalmente he suscrito en su momento en un proceso municipal un convenio con Alma Cívica y era Soledad Núñez, la directora. Le acompañaban también Olga Caballero y otras personas vinculadas. No le conozco a De Felipe, pero sé que está como candidato y formaba parte o forma parte de la ONG. Y ellos le hemos requerido alguna documentación adicional, hicieron algunos cambios ya con posterioridad a ese requerimiento que de ninguna manera justifican que puedan competir en condiciones de absoluta imparcialidad. Esas son las razones que han determinado la decisión que tomó la justicia electoral. Y políticamente es importante mantener la confiabilidad se basa en la neutralidad. Evidentemente, si hay algo y en el control
que hubo siempre en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, mantener esa neutralidad es básico para mantener esa confianza que hasta ahora se tuvo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cómo va a ser el proceso, la jornada comicial en sí, Jaime? Fue avanzando, evolucionando la tecnología, antes transmitían por teléfono, Sí. Fax y compañía, ahora ya es mucho más, se desarrolló mucho más todo el aspecto tecnológico. ¿Cómo se va a ir trabajando la jornada comicial y la transparencia de ese proceso de actuación del Tribunal Superior en cuanto a la transmisión de los resultados para que la gente también tenga altos niveles de tranquilidad? Bueno, en primer lugar, si me permiten una pequeña digresión, pero es importante porque cuando hablamos de la independencia y la imparcialidad, acá los 3 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral estamos actuando en muy buena coordinación, un trabajo de mucha conversación y mucha apertura, donde estamos absolutamente comprometidos con la misión institucional de la justicia electoral. Eso quiero resaltar y eso es algo que fortalece enormemente a la institución. El proceso en sí, la incorporación de tecnología nos ayuda, si está bien controlado, si está bien diseñado, nos ayuda enormemente a ganar en velocidad y en precisión. Y hemos notado nosotros que con la incorporación de las máquinas de votación, que fue todo un desafío y que fue una novedad, que tenía un mal antecedente de aquellas urnas brasileras que se utilizaban en la primera década, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Que después fue muy cuestionado, pero que era un modelo absolutamente diferente al que hoy estamos utilizando. Hoy, después de la experiencia de las municipales, internas y generales, y las internas de los partidos, estamos convencidos de que a la gente le gusta, que la tecnología es amigable, y conversando con todos los protagonistas y con los jóvenes sobre todo, te dicen no queremos más votar con las papeletas, queremos votar con la pantalla, la tecnología. Eso también en cierto modo ayuda a disminuir la cantidad de basura y hace que se sea más amigable con el medio ambiente. De paso comento eso, pero resulta que en los jóvenes, en la franja que va entre 18 y 30 años especialmente, la gente se amiga mucho más rápido con la tecnología que con las papeletas. Le parece como algo anticuado, algo anacrónico andar votando con papeletas. La papeleta se usa en muchísimos lugares en el mundo, acá nuestros vecinos. Brasil no, pero sí Argentina, Uruguay. En el Uruguay, por ejemplo, curiosamente, y discúlpenme si de repente salgo, pero esto es muy ilustrativo. En el Uruguay, las papeletas inclusive se pueden llevar a la casa del elector el día. Los partidos políticos que tienen mucha tradición democrática le llevan y le dicen, señor, acá le traemos la papeleta por si usted quiere tenerla ya a mano para el día de la votación. Y van con la papeleta en el bolsillo, que tiene que ser firmada obviamente ese día por los integrantes de mesa. Pero como se toma ya como una costumbre y hay un alto grado de civilidad en el Uruguay, eso no afecta al proceso en absoluto. Pero digo nomás que nuestro sistema sí tiene mucha tecnología y eso nos permite tener un monitoreo desde el comienzo, la instalación de las mesas. Nosotros tenemos en tiempo real cuántas mesas ya se instalaron. Y cuando concluye la jornada, que es el otro punto crítico, el momento en que hay que tener mucho cuidado, el cierre, el escrutinio, que a las 4 de la tarde se cierran las mesas, tienen que votar todas las personas que están en el local. Cuando concluye eso, comienza el escrutinio, que se va haciendo con la máquina de votación en forma pública y fiscalizada. Concluye el escrutinio, se emite el certificado TREP y las actas, y hay un funcionario que se denomina acopiador, que inmediatamente recoge ese certificado, va ahí mismo al local donde está su equipo de transmisión, digitaliza y ya lo transmite. Aclaro un tema importante porque suele ser motivo de pregunta. En el Paraguay no transmitimos por región, transmitimos en cada mesa de la República donde haya un funcionario que transmite, ya envía el sistema. El famoso se carga primero los votos donde está ganando tal sector, no existe. No existe eso, no existe. El país también nos permite, porque como es un país relativamente pequeño geográficamente y no tiene tampoco
muchos problemas de conectividad. Ustedes saben que el 96% de los locales de votación transmite por vía digital. Solamente hay un 4% que ya lo transmite, todavía transmite por vía voz, porque tiene una comunicación un poco frágil, entonces se hace vía voz. Frágil me refiero a que se cae la señal, puede caer, o tiene poca conectividad. Entonces se hace con un código de seguridad, por supuesto se hace vía voz. Ministro, esas situaciones que se observaron durante las internas, que bueno, afectaron a algunos sitios nada más, incluso a un propio funcionario de la justicia electoral, de cargas de urnas, ¿qué acciones o estrategias concretas se van a aplicar en torno a disminuir al máximo ese tipo de situaciones para el 30 de abril? Bueno, primero es importante resaltar que en los procesos de elecciones internas, casi todo eso está controlado por los tribunales de los partidos. Entonces, puede ocurrir, y ha ocurrido, que hay una fuerza predominante que a veces integra toda la mesa con sus propios adherentes. No hay control cruzado. Y no hay control cruzado, esa es la verdad. Por ejemplo, en el caso del Partido Colorado, donde había un enfrentamiento muy fuerte entre dos fuerzas, casi no hubo problemas porque se controlaban recíprocamente. Y en las generales, ahora, no existe ni una mesa en la República del Paraguay que no tenga por lo menos dos fuerzas electorales que se están controlando. Y con el sistema de apertura, con el sistema de desbloqueo, hasta los propios candidatos tienen sus apoderados y veedores que están ahí mirando, porque no es solamente el partido, sino el candidato a senador o diputado que le envía a sus apoderados para que esté monitoreando y está controlando. Entonces es muy difícil que eso ocurra. No obstante, estamos haciendo un trabajo de mucha coordinación con Fiscalía, estamos dando las instrucciones a los integrantes de mesas, a los apoderados, que ellos no permitan que se produzca, por ejemplo, un vicio que se notó en los primeros procesos fue el tema del voto asistido, que al final se convierte en un voto inducido. Así es. No utilizar un operador político que venga y le esté acompañando con la excusa de que el señor no entiende o que es una persona de mucha edad que esté abusando de eso. Solamente la persona que por ley tiene el derecho de ser asistida porque tiene alguna discapacidad o alguna limitación puede entrar con alguien que le asista con autorización de las autoridades de mesa. ¿No se corre el riesgo, ministro, que esa disposición genere situaciones de tensión, considerando, creo yo, a no ser que ustedes tengan otro análisis, de cuál fue el resultado final del proceso de aprendizaje del uso de la máquina? Hoy existen personas que te plantean, yo no sé usar, no conozco, no puedo y quiero que alguien me ayude. Y el criterio de los apoderados en general era, por el principio de garantizar la participación, asistirle y acompañarle. Eso no se va a dar en teoría, pero no se pueden generar situaciones de estrés ese día. Nosotros estamos tratando de hacer y llegar a todos los lugares que nos solicitan y estar en los lugares de alta circulación de gente con máquinas para que la gente practique. Si bien es cierto, no siempre genera el interés, pero están allí. Segundo, tenemos el simulador que puede tener cualquier persona en su celular, en la tablet, para que practique ya de antemano y vaya viendo cómo se utiliza. Es muy fácil acceder y tenerlo. Y de hecho los candidatos hacen su campaña política con el simulador. Se van a recorrer y le van mostrando a la gente cómo. Y además de eso, en cada local de votación va a haber una máquina para practicar previamente. Entonces, si la persona está un poco insegura, puede ir y practicar previamente no con las candidaturas reales, con los avatar, como le llamamos nosotros, sí, para poder prepararse y después entrar al local de votación. Eso va a haber en cada local de votación. Entrar al cuarto oscuro después ya con cierta familiarización. Eso no quiere decir que ahí pues entra la primera instancia en materia electoral, que es la mesa. La mesa es soberana en ese momento y tiene que tener la capacidad y la experiencia como para poder resolver esos problemas que se presentan. Y así ocurre de hecho. En el día a día eso es lo que ocurre. Se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, esta señora definitivamente no está en condiciones o está trancando, o ya está hace 5 minutos en el cuarto oscuro y no puede votar. Entonces podría ocurrir que se le diga, señora, no quiere salir y vaya y practica allá y vuelva y le hacemos pasar por separado después cuando usted ya esté segura de cómo tiene que votar. Por ejemplo, así tiene que actuar con un criterio práctico en la mesa de votación. Seguro.
El jueves ocurrió algo curioso a nivel mediático. La tapa de un diario decía el Tribunal Superior de Justicia Electoral rechaza plan de la ANR con respecto al tema financiero, un plan que había presentado la ANR. Y última hora dice lo contrario. Tribunal Superior de Justicia Electoral abrió la ventana al plan de la ANR. Hablábamos con Cristian Ruiz, directivo de la Justicia Electoral, un hombre que siempre nos atiende muy amablemente y aclara mucho las cosas, y nos decía que en realidad ninguna de las dos versiones era correcta, que lo que se ajusta a la realidad es que el Partido Colorado presentó un plan similar al que en el 2020 planteó el Partido Liberal Radical Auténtico para las municipales, en los mismos términos, que es que la justicia electoral deposite el dinero a un banco al que ese partido solicitó un crédito con antelación cuando reciba el aporte estatal, el subsidio electoral, que es un mecanismo normal. Esto es así, es lo que se va a poner en práctica en el caso del Partido Colorado o de la fuerza política que lo planteé en su momento, Jaime. Sí, es importante y me pone contento que ustedes contacten con Cristian Ruiz Díaz porque es una persona con mucha preparación y tiene mucha claridad en sus explicaciones. Ahí hay un contrato, hay un acuerdo privado entre la fuerza política, en este caso la ANR, y un banco de plaza. Cualquiera, exacto. Lo que hace el contrato, que puede ser un contrato de cesión o un contrato fiduciario, depende de la fórmula que elijan entre ellos, eso, porque es un acuerdo privado. Lo que se establece es que la fuerza política le va a transferir los fondos que le correspondan como aportes y subsidios después al banco. Y el banco lo que pide es que la justicia electoral simplemente tome razón de ese acuerdo y se comprometa a someterlo a la decisión después. En el caso del Partido Colorado, se trata de fondos que se van a generar en estas elecciones. Entonces, obviamente, esos fondos van a estar sometidos al proceso de control, que es control presupuestario y verificación de los documentos, para que después le reembolse oportunamente al banco de plaza que firmó ese acuerdo. Es un procedimiento normal. Es un procedimiento que se ha utilizado en la justicia electoral, como bien lo dijo Cristian Ruiz Díaz, en el caso del PLRA. Así que, pero obviamente que tiene ciertos requisitos formales que hay que cumplirlos rigurosamente. La justicia electoral acusa recibo de ese acuerdo que ya se firmó entre la ANR y un banco de plaza, toma razón de ese acuerdo y dice que es viable siempre y cuando pasen las etapas de control que tiene que hacerse normalmente y tiene que introducirse en el procedimiento de verificación presupuestaria. Así es, Benjamín, de esa manera funciona el sistema. Correcto. No sé si tenemos tiempo para una consulta más. Sí, adelante. Lo de las encuestas, ministro, para Sí. pedirle más que nada una opinión. En particular, hay un proyecto de ley que plantea que el TSJE se convierta en una especie de regulador de empresas encuestadoras y se verifique de alguna manera, con algunos criterios técnicos, la fiabilidad de parte de estas empresas. ¿Cuál sería su criterio particular al respecto? Bueno, mi opinión, y habiendo recorrido varios países, porque es el rol que nos toca, este es un tema que se debate muchísimo. En muchos de los países, en México especialmente, el Instituto Nacional Electoral, que es una institución muy respetada, o el Tribunal Superior Electoral del Brasil, efectivamente el órgano electoral tiene un rol de fiscalización. Lo que hace generalmente es establecer una obligatoriedad de la demostración de la ficha técnica, por ejemplo, en qué se basa y cómo se realizó el trabajo para calificarlo, y luego también sacar un promedio de los resultados que ha dado en los últimos trabajos para que se pueda medir la seriedad. No es que le prohíbe precisamente, pero le dice, mire, usted hizo este trabajo, usted hizo 10 encuestas y su grado de aproximación a la realidad fue bueno, mediano o muy malo, ¿verdad? Para que la opinión pública tenga conocimiento de eso. Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo en que sería positiva una regulación, porque no es lo mismo hablar de una encuesta bien hecha, porque todo lo que miramos las encuestas ya, lo primero que hacemos es mirar la ficha técnica, ver cómo se hizo esto. ¿Y quién publica? Se hizo esto vía internet. ¿Para quién trabaja? ¿Se hizo de forma aleatoria o es una encuesta que se hizo por Twitter?
donde cada uno puede votar lo que le da la gana y puede estar todo dirigido. ¿Cómo se hizo este trago? ¿Tiene seriedad o no tiene seriedad? Sí me interesa y quiero compartir con ustedes esto. El tema de las encuestas de boca de urna o a pie de urna, como le llaman en otros países. Siempre los organismos internacionales nos dicen que es negativo para el proceso electoral, para que se difundan durante la jornada, que se vayan diciendo los resultados. Y es un tema que no podemos superar hasta ahora, porque la ley dice 1 hora después del cierre se pueden difundir. Y nosotros hemos visto que en todos los países de la región, Argentina, Uruguay, Chile, se hacen bocas de urna, se hacen encuestas de boca de urna, pero no se difunden durante la jornada electoral. Al cerrar la jornada recién se difunde, como debe ser. Y esa es una lucha que tenemos. Y después también, algo pendiente, ¿verdad? Porque acá se difunde, todo el mundo difunde. Comienza a las 10 de la mañana, primer corte, a las 10 de la mañana, fulano, el candidato tal cosa, el candidato fulano, y todo el mundo sabe de qué se está hablando. Es una cosa casi ridícula, ¿verdad? Y eso es muy criticado y sí puede tener alguna incidencia en el proceso electoral, en la jornada electoral, que es lo delicado del tema. ¿Hay alguna expectativa? Perdón. No, adelante. Sí. Es sobre otro tema. Sí. ¿Hay alguna expectativa de participación electoral? ¿Ustedes hacen algún tipo de mediciones? ¿Tienen la capacidad de decir, vamos a estar entre el 60 y el 65% más? Nosotros sacamos un promedio, hemos visto todos los procesos electorales anteriores y, por ejemplo, en el 2013 la participación fue de casi 68%. Y en el 2018 bajó a 61, algo. En un promedio general, yo estoy haciendo una estimación y hablo con mis colegas, el ministro Rosell también es muy apasionado de esto y compartimos con el doctor Bogarín también. Tenemos el sueño y la expectativa de llegar al 70%. Me parece un poco difícil, pero ojalá que así sea. Yo particularmente creo que vamos a estar alrededor del 65%. Tiro así una cifra, pero es una estimación que estoy haciendo. Sobre 4.800.000. 4.872.000. 72. Sí, el 65%. 70% sería un porcentaje muy alto para los parámetros paraguayos. En la región, Argentina, Bolivia, Uruguay tienen un promedio de participación muy alto que suele superar el 80%. Tiene mucho que ver también con la sanción por la multa. Claro. En el Perú también suele ser alto y la multa es considerable. Chile dejó del lado el voto obligatorio y bajó a menos del 60%, 56% fue la última elección general. Ahora están volviendo al sistema de voto obligatorio con una sanción. Ministro, queremos agradecerle mucho su presencia Gracias y su tiempo esta noche con nosotros. A lo mejor nos fuimos un poco de exceso, pero es apasionante el tema. Muy lindo. Y es importante. Y muy importante. Sí. ¿Para qué hora se tendrían los resultados relativamente definidos, ministro, ese día, considerando que se cierran temprano las mesas? No quiero excederme en el optimismo, pero les aseguro que después de las 8 de la noche ya vamos a tener más del 90%. Y si Dios quiere, a las 9 de la noche 98, 99%. O sea, para las 9 ya sabremos quién es el próximo presidente de la República. Sí, sabemos, sí. Muy bien. Gracias, ministro, por su tiempo. Gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa en Fuego Cruzado, enseguida estamos de vuelta. Bienvenidos al segundo bloque de Fuego Cruzado. En este espacio nos acompañan dos candidatos a la Cámara de Senadores del Partido Colorado. Le agradecemos, le damos la bienvenida a la señora Lea Jiménez, que está con nosotros. Lea, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos, Benjamín, Cintia. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación, un placer siempre estar acá. Igualmente, señora. También está en comunicación vía Zoom con nosotros el señor Gustavo Leite. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, el gusto es mío. Saludos a usted, a la teleaudiencia, a Lea. Yo no la escucho a Lea, no tengo retorno, Lea, veo sus labios, pero no la escuché. Es que hay que ejercitar algunas otras formas de expresión, de interpretar otras formas de expresión, entonces estamos poniendo en práctica, pero vamos a hacer es un nuevo mecanismo de comunicación. El ajuste del caso.
Bueno, en realidad una cuestión muy amplia como primera pregunta es ¿cómo definen la campaña electoral hasta el momento? ¿Cómo transcurrió? ¿Cuáles son los factores dominantes de la misma? ¿Y qué creen que va a suceder en estos 15 días o hacia las características que va a tener en estas 2 últimas semanas? Falta poquísimo para las elecciones. ¿Cómo estás viendo, Lea? Yo creo que estamos súper bien. Realmente nosotros cuando nos reunimos, tenemos reuniones políticas, sentimos el fervor de la gente. Realmente los candidatos que tenemos, Santiago y Pedro Aliana y todo el equipo, realmente entusiasman a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros sentimos. Obviamente a medida que llega el 30 de abril va subiendo la temperatura, ¿verdad? Se van generando un poco de tensión en el ambiente, que es natural. Pero creo que dentro de todo estamos bien. Y por supuesto seguimos viendo lo que ya veíamos desde el inicio de la campaña, que es un poco del otro lado, un poco del juego sucio y cosas raras, pero de alguna manera nosotros nos sentimos muy tranquilos, estamos haciendo un lindo trabajo, es un trabajo sincero, ¿verdad? Donde realmente ponemos la cabeza y el corazón a trabajar, porque sabemos que tenemos que plantear soluciones reales a los desafíos que hoy enfrenta la ciudadanía, ¿verdad? Y de eso se trata el equipo. Acá con Gustavo y con todos los miembros del equipo nos ponemos a pensar realmente seriamente en qué propuestas son necesarias para poder resolver los desafíos que enfrenta la ciudadanía, y de eso se trata, ¿verdad? Eso es un poco la oferta política que hacemos. Y la misma consulta para Gustavo, incorporando esto que dice Lea, que es mientras algunos formulan planteamientos, propuestas y proyectos, del otro lado hay anuncios tipo mis resultados van a ser los únicos válidos, lo que recién hablábamos con Jaime Bestar del Tribunal Superior de Justicia Electoral, invalidando, por ejemplo, el TREP, u otras cuestiones de índole internacional que sabemos las características que tuvo en los últimos meses. Entonces, ¿cómo no abordar eso y mantenerse en esta discusión sobre temas que no son confrontados desde la otra vereda, Gustavo? Concuerdo con Lea en lo que es al fervor popular, sobre todo de los adherentes al Partido Colorado y muchos independientes que ven que la figura de Santi Peña es superior en todos los parámetros que vos quieras comparar con la oferta electoral de lo que sería un Efraín Alegre populista o un Payo Cúa absolutamente anárquico y disruptor total de las leyes democráticas. Entonces, creo que por ese lado vamos bien. A mí me toca trabajar Canindeyú, Guairá. Cuanto más profundo es el alejamiento de la ruta asfaltada, más grande es la victoria colorada. Eso es algo que se va a plasmar en las urnas. Y también concuerdo con Lea en lo de siempre el equipo que va a perder quiere embarrar la cancha. A mí me tocó jugar N deportes, y entre ellos el rugby, y cuando el equipo de enfrente era superior, las instrucciones del técnico siempre eran enlentecer el juego, ensuciar la pelota, no vaya a dejar que jueguen, y eso se da ahora. Es muy evidente que la Concertación no tiene cómo adherirle carisma ni propuesta a su candidato, entonces va a recrudecer el juego sucio. No tenemos que pisar ese palito, tenemos que seguir trabajando en lo que es la esencia. Y la esencia es que ese bolsillo nandí, el bolsillo penó de nuestros compatriotas rápidamente tenga una conducción económica creíble para que la inversión vuelva. Es una regla de oro. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay nuevos empleos. Si no hay nuevos empleos, la gente que está desempleada no puede poner plata digna en su bolsillo. Entonces, la prioridad de nuestra propuesta está cantada. Una consulta para ambos, Lea, para arrancar contigo. Hay mucha gente que cuestiona la responsabilidad histórica de los colorados, y cuando ustedes plantean propuestas muy concretas que tienen que ver con que vamos a estar mejor o que se pueden dar un punto hacia arriba, hacia el bienestar de todos los paraguayos, siempre ustedes son responsables de 70 años de esto, del otro, de aquello. ¿Qué le responden a esa gente que plantea hoy ese cuestionamiento? Yo creo que nosotros tenemos que ser bien objetivos. Yo particularmente procuro ser muy objetiva en el análisis que hago de lo que ha sido la evolución y la mejora que se dio en nuestro país a través de los años. Tenemos grandes desafíos, por supuesto, pero también tenemos que hablar de los avances que se dieron, y muchos de los avances se dieron gracias al liderazgo del Partido Colorado y el respeto a la institucionalidad, ¿verdad? Nosotros hemos construido un proceso democrático. Este proceso democrático no somos dueños de la pelota, acá realmente es un trabajo de todo el Paraguay. Los partidos políticos todos tienen una responsabilidad, y acá lo que se da, en mi opinión, es
el Partido Colorado supo construir su fortaleza, su institucionalidad, supo empezar a participar en el modelo democrático muy rápidamente, se adecuó a ese nuevo modelo, porque incluso previo a la democracia ya venían practicando, como siempre digo, dentro de las seccionales, habían peleas muy fuertes para ganar los liderazgos dentro de estos espacios. Y creo que eso después en el proceso democrático fue muy útil y se siguió fortaleciendo y construyendo un partido fuerte. Es un partido fuerte, con mucha institucionalidad, mucho orden. Eso es lo que se ve también en esta elección. Creo que hay una diferencia abismal. Nuestro partido presentó todas las documentaciones a tiempo, las candidaturas, las rendiciones de cuentas, ese trabajo ordenado que se da a lo largo y ancho del territorio nacional es demasiado importante. Mientras tanto, del otro lado, siguen estas acusaciones de que por culpa del partido, que no hay alternancia. Y en realidad, en Paraguay sí hubo alternancia. En el gobierno de González Macri hubo alternancia, Lugo Franco hubo alternancia, en el gobierno actual incluso es un gobierno donde hay una suerte de alianza de facto. Entonces no se puede decir que no hubieron espacios para este otro lado, digamos, para la oposición de demostrar la capacidad de ellos. Se les ha dado enormes oportunidades que realmente no las aprovecharon bien. Y eso es algo que ellos necesitan analizar para dentro de su partido. Ellos necesitan de realmente ver qué es lo que hicimos mal. En vez de culparle al que está en a la vereda al frente, ellos tienen que mirar para dentro de su casa, ordenar esa casa y empezar a renovar los liderazgos. Yo considero que eso es tremendamente importante para nuestra democracia. Realmente les deseo lo mejor, que puedan realmente reconstruir el Partido Liberal, porque los partidos son importantes para una democracia. Sin embargo, creo que también que hay que decir, el Partido Colorado ha sido el que propone realmente una oferta amplia, diversa desde el punto de vista político. El partido tuvo un abanico de opciones a lo largo de la historia y creo que finalmente el paraguayo elige por mayoría en procesos democráticos que fueron transparentes y ha funcionado bastante bien. Tenemos que estar realmente orgullosos de este proceso de construcción que se ha dado a lo largo de los años en nuestro país y tenemos que, más que nada, en vez de hablar de cosas que no son reales, mirar para adentro y siempre buscar la construcción institucional de cada uno de los partidos. Gustavo. Para no repetir todo lo que dijo Lea, que me parece muy atinado y me parece que es la película, en este trajinar de 70 años, ¿verdad? Pues los 35 de Stroessner, saquemos un poquito y vayamos a los 35 de la democracia, es durante las administraciones coloradas que se logró la paz social. Es durante las administraciones coloradas que los menonitas del Chaco alcanzaron $55.000 per cápita, los japoneses de Pirapó alrededor de 40.000 y las colonias de Gobernado Obligado de Bellavista alrededor de 40.000. Quiere decir que sí hubo los elementos necesarios para que los guapos salgan adelante y hubo un error histórico de pretender que la agricultura familiar sea de subsistencia cuando en realidad todos deberíamos trabajar por el lucro para poder pagar impuestos. Y eso entendimos nosotros y comenzamos también a reciclarnos hasta que vino el gobierno de Lugo, que enfrentó a paraguayos contra paraguayos, intentó levantar a las clases populares y al campesinado contra, digamos, un modelo económico. Hoy nos presentan lo mismo que ya fracasó en Argentina y Venezuela. Entonces, si bien es cierto, no somos un partido que está lleno de santos, es un partido en el que se pueden ver todos los matices de nuestra sociedad. Somos casi 3 millones de afiliados. Claro que va a haber gente que es así, que es asado, claro que va a haber gente que es deshonesta y va a haber una inmensa mayoría de gente honesta, trabajadora. Pero tenemos la virtud de reciclarnos y exorcizar nuestros propios demonios, nuestras internas. Y sí creo que a pesar de todo lo que se dice del Partido Colorado, yo me quedo con los 31 años Colorado o 30 años que Colorado versus los 4 de Lugo y los 1 de Federico. Si vamos a empezar a comparar por la historia y culparle a la gente, los retrasos grandes se dieron en la administración de Lugo y de Federico Franco, se robaron todo lo que había, y después tenemos, como dice muy bien mi amiga y ex colega Lea, este gobierno no es un gobierno propiamente colorado, aunque tiene el desgaste propio
que si yo fuera opositor trataría de hacer. Pero yo creo que aquí lo que hay que mirar es por qué un equipo dice que va a hacer su propio conteo cuando que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es elogiado, es el mismo Tribunal Superior de Justicia Electoral que le dio en su momento la victoria a Lugo, que le dio en su momento la victoria a Mario Ferreiro. Entonces, para todos aquellos que quieren hacer interpretaciones de las encuestas, cuando el que va a perder empieza a explicar el fraude que va a alegar, entonces quiere decir que los resultados están cantados. Tenemos que seguir trabajando y hacer más grande la victoria, trabajar por mayorías propias en ambas cámaras. La carrera de presidente y vicepresidente pareciera estar definida. ¿Ustedes qué creen que van a votar los paraguayos en estas elecciones, Lea? ¿Cuáles son sus prioridades? Porque cuando arranca una campaña electoral se habla de todo lo humano y lo divino. Y a medida que nos vamos acercando al día de, como que las prioridades van tornándose cada vez más concretas, específicas. Y los mismos candidatos ya sintonizan también mejor en relación a las expectativas ciudadanas. ¿Dónde creen que va a estar el énfasis? Yo creo que el énfasis tiene que estar sí o sí en propuestas concretas, ¿verdad? La gente quiere escuchar que los candidatos entienden la situación por la cual están pasando las personas en Paraguay. Los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Realmente los diferentes grupos demográficos están presentando muchas necesidades y si nosotros como oferta política no somos capaces de tener esa lectura correcta y de dar señales de que vamos a realmente trabajar en solucionar esos desafíos que enfrenta la población, la gente realmente pierde la esperanza. Yo creo que por lo que yo escucho, por lo que yo veo, hay mucho entusiasmo al respecto de las varias propuestas que hizo Santiago a lo largo de la campaña. Como dije ya anteriormente, estas no son propuestas populistas, no son propuestas titulares, ¿verdad? Yo decía la vez pasada, a veces las propuestas parecen como lista de compras. Estas son propuestas que han sido trabajadas, han sido pensadas con una visión integral, con una visión de sostenibilidad de largo plazo y más que nada para solucionar los problemas de las familias paraguayas, que son múltiples. Y acá también hay que decir, el empleo, generación de empleo de calidad, va a ser un enfoque y yo creo que la gente quiere saber cómo ese empleo me va a beneficiar a mí. ¿Cómo hace este gobierno o estos candidatos a gobernar? ¿Cómo van a asegurarse de que realmente esto me va a llegar a mí? Eso es lo que le preocupa a la gente hoy. La gente quiere ver, quiere salir adelante, la gente quiere tener dinero en el bolsillo. La gente quiere dejar de pagar precios excesivos por el combustible, por los alimentos, y esa es la realidad. El dinero hoy no alcanza. Entonces, rápidamente nosotros tenemos que entrar a trabajar, empezar a ordenar la casa, como lo hicimos, como sabe bien también Gustavo, en la época del presidente Cartes, lo que se logró hacer con buena gestión, con gestión transparente, levantar instituciones públicas y levantar también empresas públicas que finalmente son fundamentales para hacer que ese precio del combustible, que ese precio del gas, que el precio de la canasta familiar tengan sentido de acuerdo a los ingresos, los salarios de las familias paraguayas. Creo que de eso se trata. La gente quiere escuchar propuestas realistas, concretas, que van a solucionar sus problemas. Este punto que plantea Lea, Gustavo, es muy importante porque además ustedes tienen la experiencia. Van a recibir, en el caso de resultar electo Santiago, una situación económica muy compleja, pero uno se olvida que la que se recibió en el 2013 fue igual o peor. Tuvieron una herencia desastrosa. Entonces, volviendo a las expectativas ciudadanas y la posibilidad de que se den cumplimiento a ellas, ¿en qué términos consideras, Gustavo? El bolsillo, la gente va a votar al bolsillo, la gente quiere trabajar. Mirá lo que ocurre en el interior profundo, te encontrás con cañeros, agricultores humildes, te dicen, ya está ya ingeniero, no conseguí trabajo. Entonces tenemos un problema grave ahí y sí tenemos una ventaja esencial. Nuestros adversarios políticos ocasionales atacan a Cartes y la gente te dice,
ve cartas tiempo que uña y me mejora, pues, y me mejora, vea, pues. Así es. Entonces, tenés por un lado lo que vos decías, Benjamín, la gente ya nos conoce, la gente ya nos vio en acción, sabe que la economía creció 25% en nuestros 5 años de gobierno, saben que hubo un ministro de Industria y Comercio que está aquí hablando con ustedes, que por instrucción del presidente Cartes jugó fuerte a transparentar los precios del combustible, gracias a eso bajamos 5 veces, bajó el pasaje, saben que cuidamos el bolsillo de la gente. Este es un equipo que cuida del bolsillo de la gente con propuestas realistas. Es muy fácil decir, vamos a hacer todo lo que ustedes quieren, después vamos a ver cómo vamos a pagar, porque también las cuentas se pagan. El Estado en realidad no tiene plata, tiene la plata de los contribuyentes. Entonces, también hay una cierta preocupación en el sector empresarial, porque la plata que generamos de impuestos todos los paraguayos, alrededor de 4.500 millones de dólares al año de impuestos, ¿verdad? Que se use bien, porque hoy la excusa más grande y más común es taipor y rubro. No hay rubro, y lógico, no hay rubro porque no está en el presupuesto, pero en el presupuesto hay rubro para cosas que no son necesarias. El gran desafío mío, de Lea, de todos los que queremos llegar al Congreso, es que lo superfluo se corte y se reacomode a medicamentos en los hospitales, equipamiento tecnológico en las escuelas, alimentación escolar de calidad y a precio justo para todos los niños en edad escolar, todos los días de escolaridad. Hay ciertas reformas que tenemos que hacer que son tácticas y que pueden ser hechas en el momento, y para eso yo siempre, como hago campaña en el interior, le digo, hay que dirigir un ómnibus lleno de gente valiosa, que son todos los paraguayos, en una noche de neblina y lluvia. ¿Querés que maneje el ómnibus? El tipo que cuando fue ministro de la Pública destrozó todo lo que había, que llevó a su partido a la quiebra, que lo llevó a tener 60 y tantos embargos, o querés que maneje el ómnibus alguien que ya manejó la economía, que ya está probado en batalla y que no tiene ningún reclamo? Entonces yo creo que la opción es muy simple. Para ambos, de vuelta a la consulta y arrancando contigo, doctora Lea, no se puede, creo, valorar en su total extensión y dimensión esta campaña electoral, ya considerando desde la interna, sin entrar a valorar, creo yo, el papel que está jugando la embajada americana en este proceso electoral. En primer lugar, les quiero preguntar a ambos cómo califican este papel. Para algunos es una aviesa intervención, para otros es una cruzada moralizadora por parte de Estados Unidos. Quiero escuchar la apreciación de ambos. Y en segundo lugar, ¿cómo ven la relación con Estados Unidos post 30 de abril? Doctora. Sí. A ver, qué pregunta. Muchas gracias, Cintia. Mira, yo primero tengo que decir, yo viví más de 20 años en Estados Unidos. Tengo mucho que agradecer a ese país, realmente un país que me dio muchas oportunidades. Mis hijos nacieron allá, mis hijos son americanos. Entonces yo le tengo mucho cariño a Estados Unidos de por sí. Y cuando analizo, la respuesta que te voy a dar es en base a un análisis lo más objetivo posible en el contexto de realmente tratar de entender qué es lo que está pasando. Nosotros históricamente hemos sido un aliado estratégico de Estados Unidos. Ellos han sido demasiado importantes para nosotros también. Siempre hemos sido mutuamente respetuosos de nuestra institucionalidad, de nuestros procesos, ¿verdad? Hemos recibido apoyo de ellos, lo cual siempre agradecemos. Vos sabés que este proceso de evaluación del Gafi, por ejemplo, donde hemos llegado a nuevos estándares en lo que es todo el sistema financiero internacional, Paraguay ha trabajado enormemente con mucho apoyo internacional también para hacer ese trabajo bien. O sea, hemos demostrado de que queremos hacer bien la tarea. En el ámbito de seguridad también hemos recibido cierto apoyo. Y yo creo que a futuro yo me imagino o quiero imaginarme que ellos van a continuar siendo siempre un aliado demasiado importante de Paraguay. Creo que los necesitamos también desde el punto de vista de la seguridad. Yo creo que ellos tienen mucho que aportarnos en términos de intercambio de conocimiento y todo lo demás, ¿verdad? Dejando eso de lado, nuestra amistad es a largo plazo, ¿verdad? Una amistad que tiene un largo historial y a futuro también. Y después está el proceso de los últimos meses, el proceso de estas, digamos, designaciones que se han dado en el contexto de un proceso electoral en Paraguay. Yo quiero hacer un análisis muy personal, ¿verdad? En este sentido, pero procurando también ser objetiva. Me parece a mí que no ha sido el mejor momento para llevar adelante esas designaciones. Podían haberse dado antes, podían haberse dado después. También considero que
además de que no se ha respetado el derecho humano de ciudadanos paraguayos, el derecho humano a defenderse, a tener un debido proceso, a que se presenten las evidencias y uno tenga esa oportunidad de defenderse antes de ser acusado, porque esa también es una realidad. De alguna manera estas designaciones te ponen el dedo y dicen, vos sos tal cosa. Ya está siendo, ya está condenado, ya está juzgado sin haber tenido la oportunidad de defenderte. Yo creo que eso es muy injusto en general. Creo que a nivel internacional también jurídicamente se ve esto como de alguna manera un violatorio de los derechos humanos de las personas. Pero además de eso entramos en otro estadio. Eso es, digamos, pensando en esos individuos paraguayos que han sido afectados por esas designaciones y no han tenido la oportunidad de defenderse. Lo otro es, en un proceso electoral, nosotros los paraguayos tenemos un derecho también humano de elegir sin influencias, ¿verdad? De elegir libremente quiénes serán los representantes de nuestro país. Y en ese sentido, esa intervención es indiscutible, por más de que se diga, no hay realmente un objetivo político en este caso, realmente finalmente termina habiendo porque se da esa designación en el contexto de una elección. Entonces, yo trato de dividir así el problema en partes porque es bastante complejo y también llama la atención que se hayan dado en este periodo particular. Gustavo, la misma consulta para vos. Siento que sí, es una injerencia política, tiene una motivación, la motivación es desgastar al Partido Colorado, independientemente de todos los elementos que muy bien Lea expresa. Si a mí me hubiera alguien acusado de algo, me hubiera gustado que por lo menos antes de acusarme me manden un cuestionario y me digan, usted hizo esto, usted hizo, por lo menos que me den algún atisbo de defensa. Pero es así, es el imperio y el imperio va a cambiar de gobierno de vuelta dentro de 1 año y medio, tal vez pueda pensar absolutamente diferente del nuevo Departamento de Estado. Mientras tanto, yo creo que las personas indicadas deben estar ansiosas de poder defenderse en una corte seria, pero ha fracasado la intervención, ha fracasado la injerencia, no ha hecho más que unir más al Partido Colorado y acercar al Partido Colorado a los miles, cientos de miles de paraguayos que creen que nosotros los paraguayos tenemos que resolver nuestros problemas internamente aquí, aunque nuestras instituciones sean débiles, aunque lo que quieras, pero la injerencia es marcada. El efecto electoral es favorable para nosotros y sí desnuda yo no quiero ni decir siquiera tibieza, una posición yepoca, una posición perení de nuestros adversarios políticos que están haciendo hurras cada vez que la embajada va a hacer un comunicado. Entonces pareciera como que es tan evidente que por las vías democráticas tradicionales de todos los países del mundo no nos pueden ganar y están queriendo a cualquier precio que alguien les dé una ayudita y no va a funcionar. Felizmente se va a imponer la paraguayidad. Vamos a tener relaciones vibrantes con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo. Vamos a tener una cancillería que tenga los pantalones bien puestas para poder defender a ciudadanos paraguayos en su debido proceso. Y vamos a tener también relaciones vibrantes con otros países del mundo con quienes nos interesa trabajar, pero desde el punto de vista político ha sido un fracaso en la búsqueda del resultado que tenía la injerencia. Y bueno, ya que vendrá después de las elecciones, vamos a ver. Le tocará a Santiago Peña ser el presidente que dirija esas relaciones exteriores para decirle a Estados Unidos, queremos ser muy buenos socios, pero no queremos que se metan más en nuestras elecciones. Sí, bueno, puedo agregar algo más sobre el tema, ¿verdad? Porque yo también creo que como paraguaya, ni siquiera como colorada, sino como paraguaya, yo me siento defraudada de las autoridades actuales también por el hecho de que de alguna manera han entregado la soberanía a nuestro país, no han expresado, no han dicho absolutamente nada al respecto de estas intervenciones. Creo que se han dado intervenciones algo similares en el pasado y Paraguay mostró su soberanía en esas instancias y creo que realmente me siento defraudada en ese sentido. Y más todavía,
la oposición que aprovecha este escenario, como dijo Gustavo, para sacar ventaja. Qué triste, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tener la altura como paraguayos de realmente separar las cuestiones acá. Una cosa es la soberanía nacional, que tiene que respetarse y todos tenemos que estar listos para defenderlas, no importa el escenario. Y otra cosa son nuestras luchas internas, ¿verdad? Que también tenemos que resolverlas con altura. Sí, hay que recordarles algunos del artículo 1 de la Constitución Nacional, empezando por el presidente de la República. Y después contarle también a algunos representantes diplomáticos del exterior. Y con dibujos si hace Con falta. dibujitos. Les Gracias agradecemos a ambos muchísimo. por la presencia. Muchas gracias. Señor Benjamín, un gusto como siempre. Igualmente, señora. Ha Nos sido un reencontramos el placer. próximo domingo. Que tengan buena noche.